Hay obsesiones que te acompañan desde que eres pequeño, en mi caso dos de ellas siempre han sido el terror y la mitología griega. Gran parte de la culpa la tiene la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Recuerdo devorar aquellos libros y estar constantemente buscando quién era cada dios, cada monstruo o cada héroe que aparecía en sus páginas. A partir de ahí empecé a interesarme por Homero, por la Grecia clásica y por un imaginario que cuanto más descubría más me fascinaba. Luego fueron llegando películas como Hércules, Furia de Titanes y un sinfín de historias ambientadas en ese universo, hasta el punto de que hace poco decidí tatuarme una lechuza en honor a Atenea. Y por supuesto también está Christopher Nolan. Llevo siguiendo su cine prácticamente desde que empecé a interesarme por el séptimo arte, así que cuando se anunció que iba a adaptar la Odisea sentí que se juntaban dos de mis grandes pasiones en una sola película, y después de verla había algo que no paraba de darme vueltas en la cabeza. Más allá de ser una epopeya de aventuras, la Odisea está llena de imágenes que hoy asociamos casi de manera automática al cine de terror. Entonces me di cuenta de una cosa: llevamos siglos hablando de esos monstruos como si pertenecieran únicamente a la mitología, pero en realidad muchos de ellos siguen vivos a día de hoy. Han cambiado de forma, de contexto y de lenguaje, pero siguen apareciendo una y otra vez en historias de terror que consumimos hoy, porque mucho antes de que existiera el género del terror ya existía el miedo, y precisamente de eso vamos a hablar en este vídeo. Quiero volver a la antigua Grecia para descubrir cómo una civilización que intentaba comprender el mundo terminó creando algunos de los monstruos, símbolos e imágenes que todavía siguen alimentando nuestro imaginario colectivo. Porque quizá el género no nació con el cine, ni con la literatura gótica, ni siquiera con Mary Shelley o Edgar Allan Poe. Quizás empezó mucho antes, cuando los seres humanos comenzaron a convertir sus miedos en historias. Aunque hoy la recordemos como una de las grandes epopeyas de la historia de la literatura, la Odisea también podría leerse por momentos como una auténtica historia de terror. Y creo que Christopher Nolan ha sabido entender eso muy bien. Durante todo el viaje de Odiseo hay una sensación constante de amenaza. Nunca sabes qué hay detrás de la siguiente isla, qué criatura espera en el horizonte o qué castigo pueden imponer unos dioses a los que resulta imposible comprender o convencer. Ahí está Polifemo, un gigante antropófago que encierra a los protagonistas en una cueva mientras decide poco a poco a cuál de ellos devorará después. Está Circe, capaz de transformar a los hombres en animales, borrando por completo aquello que los hace humanos. Están Escila y Caribdis, obligando a elegir entre dos muertes prácticamente inevitables. Está el descenso al Hades, donde los vivos caminan entre los muertos. Y sobrevolándolo todo, unos dioses que convierten una simple travesía en una condena de 10 años. Si os fijáis, prácticamente todos esos elementos podrían formar parte de una película de terror contemporáneo. Hay horror corporal, hay criaturas monstruosas, hay folk horror, hay terror sobrenatural y hay horror psicológico. Y sobre todo hay una idea que atraviesa toda la historia, la de un ser humano enfrentándose a fuerzas que lo superan por completo. De hecho, me hizo bastante gracia leer hace unos días que el propio Christopher Nolan confesó que rodar la Odisea le había despertado todavía más las ganas de dirigir una película de terror. Eso sí, decía que solo lo hará cuando encuentre una idea que realmente lo justifique. Y sinceramente, después de ver muchas de las escenas de esta película, creo que no me sorprende en absoluto. Pero lo más interesante no es que la Odisea tenga esas escenas que a día de hoy nos parecen terroríficas. Lo interesante es preguntarnos por qué. ¿Por qué un poema escrito hace casi 3000 años sigue siendo capaz de incomodarnos? ¿Por qué seguimos sintiendo angustia ante una criatura que habita en una cueva? ¿Ante un bosque dominado por una hechicera? ¿O ante un viaje al reino de los muertos? Después de ver la película no podía parar de pensar precisamente en eso, y entonces caí en la cuenta de que llevaba muchísimo tiempo contemplando la mitología griega desde el lugar equivocado. Siempre la había visto como una colección de dioses, héroes y monstruos, pero nunca me había parado a pensar en que en realidad también es una colección de miedos. Y quizás ahí esté la clave de todo lo que vamos a hablar en este vídeo, porque cuando Homero escribió la Odisea todavía no existía el género del terror, pero el miedo sí que llevaba formando parte de las historias desde hacía muchísimo tiempo. Y es precisamente por ahí por donde comienza el viaje que quiero hacer con vosotros hoy. Hay algo que solemos olvidar cuando hablamos de mitología griega. Para nosotros esas historias pertenecen puramente al terreno de la ficción, pero para un griego de hace casi 3000 años no eran simples cuentos para entretener alrededor de una hoguera, eran su forma de entender el mundo.
Los mitos ayudaban a explicar por qué llegaban las tormentas, por qué cambiaban las estaciones, qué ocurría después de la muerte, o por qué una ciudad debía obedecer determinadas leyes y respetar a sus dioses. Eran relatos religiosos, culturales y sociales al mismo tiempo. No solo intentaban responder a preguntas sobre la naturaleza, sino también enseñar valores, justificar normas y dar sentido a aquello que escapaba al control humano. Y si os fijáis, muchas de esas preguntas nacen directamente del miedo. ¿Qué ocurre cuando muero? ¿Por qué el mar puede pasar de estar en calma a tragarse un barco entero? ¿Por qué una cosecha se pierde de un año para otro? ¿Por qué un terremoto destruye una ciudad? Hoy sabemos responder muchas de esas preguntas desde la ciencia. Ellos construían relatos. Por eso Zeus no era simplemente el dios del rayo. Era una manera de dar sentido a la violencia imprevisible de una tormenta. Poseidón representaba un mar capaz de alimentar a toda una civilización o de destruirla en cuestión de minutos. Hades convertía la muerte en un lugar con reglas, con caminos y con un orden comprensible, por terrible que pudiera resultar. Incluso el ciclo de las estaciones encontraba una explicación en el mito de Perséfone y Deméter, y entonces aparecen los monstruos. Hoy tendemos a verlos como criaturas fantásticas, pero muchos investigadores creen que en algunos casos también podría surgir de experiencias reales exageradas por la transmisión oral o de la necesidad de advertir sobre determinados peligros. Ahí entra incluso un campo de estudio conocido como geomitología, que analiza cómo algunos mitos pudieron conservar el recuerdo de fenómenos naturales como terremotos, erupciones o grandes inundaciones. Imaginad por un momento que sois marineros en la época helénica. Lleváis días navegando sin saber qué hay más allá del horizonte. Una tormenta puede hundir vuestro barco, un remolino puede aparecer sin previo aviso, un cachalote, un calamar gigante emergiendo entre la niebla puede convertirse con el paso de las generaciones en una criatura imposible. Y si nadie puede demostrar qué ocurrió realmente, la historia empieza a crecer. Cada persona añade un detalle. Cada generación exagera un poquito más el peligro, hasta que un lugar deja de ser simplemente un estrecho difícil de atravesar para convertirse en el lugar en el que viven Caribdis y Escila. O una isla desconocida pasa a estar habitada por sirenas que atraen a los navegantes hacia la muerte. Porque el miedo también viaja de boca en boca. Y quizás esa es una de las ideas más bonitas de todo esto. Antes de que existieran las novelas de terror, antes del cine, antes incluso de la literatura tal y como la entendemos hoy, ya había personas utilizando historias para explicar aquello que les aterrorizaba. Y en el fondo, 3000 años después, nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. Después de todos estos vídeos me acabo de dar cuenta de que si me subo aquí se me ve mejor o la tengo brazos, no soy el cabezón de Art Attack. Una vez entendemos que la mitología era una forma de ordenar y comprender el mundo, sus monstruos dejan de parecer una sucesión de criaturas extravagantes. Porque, como hemos dicho muchas veces en este canal, un monstruo nunca es solamente un monstruo. Su aspecto puede resultarnos fantástico, pero el miedo que encarnan suele ser profundamente humano. Y quiero hacer aquí una precisión importante. No existe un diccionario definitivo que nos permita afirmar que Medusa significa una cosa, el Minotauro otra y las sirenas exactamente una tercera. Los mitos griegos no fueron escritos solamente por un autor ni permanecieron congelados durante siglos. Se transmitieron, se formaron y llegaron a nosotros a través de diferentes versiones. Pero sí que podemos utilizarlo como ventana para explorar esos límites que esa sociedad nos atrevía a cruzar. El límite entre lo humano y lo animal, entre la civilización y la barbarie, entre el deseo y la destrucción, entre aquello que conocemos y aquello que no somos capaces de comprender. Y quizás el mejor ejemplo para comenzar sea Medusa. En sus representaciones griegas más antiguas, Medusa no era la mujer hermosa con serpientes en el cabello que suele mostrarnos el cine. Era una criatura frontal, de ojos desorbitados, lengua afuera, colmillos y rasgos deliberadamente deformados. Su rostro estaba construido para ser contemplado directamente y al mismo tiempo su mirada convertía en piedra a cualquiera que se atreviera a sostenerla. Hay algo especialmente perturbador en ese poder. Verla significa quedarse inmovilizado, pasar a ser materia inerte, perder el movimiento, la voz y en cierto modo la propia condición humana. Por eso Medusa puede representar el miedo a mirar aquello que no deberíamos, pero también el miedo a ser vistos y definidos por los demás. Es una figura en la que se mezclan el cuerpo, la violencia, la belleza y la monstruosidad, y no es casual que su imagen haya sido reinterpretada tantas veces hasta nuestros días, porque Medusa no tiene únicamente una sola lectura, pero lleva siglos obligándonos a preguntarnos quién decide qué tipo de cuerpo debería ser considerado monstruoso. Algo muy diferente sucede con el Minotauro. El Minotauro no vive en una isla remota, ni espera al viajero más allá del mundo conocido.
Está encerrado en el corazón de un reino. Es hijo de una transgresión que la familia de Minos necesita esconder y habita en un laberinto construido expresamente para que nadie pueda encontrarlo ni escapar de él. Mientras tanto, Atenas debe entregar periódicamente a jóvenes que son introducidos en ese espacio como tributo. Las fuentes conservan variantes sobre su destino. En algunas son devorados por la criatura, en otras quedan condenados a vagar hasta morir dentro del laberinto. Y esa idea es la que me parece profundamente terrorífica, porque el verdadero horror no es solamente la criatura, es todo el sistema que se construye a su alrededor. El rey que la oculta, el arquitecto que diseña su prisión, la ciudad sometida que entrega víctimas, las familias que saben que sus hijos pueden ser los siguientes. El laberinto no sirve únicamente para mantener encerrado al Minotauro, también permite que el resto de la sociedad viva fingiendo que el monstruo no existe. Quizás por eso su mito siga funcionando tan bien, porque todas las sociedades construyen espacios reales o simbólicos en los que intentan esconder aquello que contradice la imagen que quieren proyectar de sí mismas. El Minotauro es la bestia, pero el laberinto es la estructura que hace posible su existencia. Y después está Polifemo. Alzó a 2 de mis compañeros como si fueran cachorros y los estrelló contra el suelo. Luego los despedazó para preparar su cena. La Odisea, canto 9. A primera vista, el cíclope parece representar un miedo mucho más elemental, quedar atrapado en la guarida de un gigante antropófago. Odiseo y sus hombres entran en una cueva y terminan encerrados con una criatura que los devora uno tras otro. Pero para el mundo griego, el horror de Polifemo no residía únicamente en el canibalismo, bueno, si se puede considerar canibalismo que te coma un cíclope. También estaba en su desprecio por la xenía, la hospitalidad sagrada que regulaba la relación entre el anfitrión y el extranjero. En lugar de ofrecer alimento, protección y presentes a quienes han llegado a su hogar, Polifemo convierte a sus visitantes en alimento. Incluso presenta como supuesto regalo de hospitalidad la promesa de comerse a Odiseo el último. Estudios sobre Homero señalan precisamente que la gravedad de su conducta nace de que devora a quienes deberían estar protegidos como huéspedes. Por eso reducir la condición de monstruo de Polifemo a que se limite a tener un ojo es simplista. Es monstruoso porque vive fuera de las normas que hacen posible la convivencia. En su cueva no hay ley, no hay comunidad y no vas a encontrar un pacto capaz de protegerte. Y eso convierte el episodio en algo más que una lucha contra una criatura. Es el encuentro entre la civilización y un espacio en el que todas sus garantías han desaparecido. Y ese es un miedo que seguimos encontrando constantemente en el terror contemporáneo. Llegar a un lugar desconocido y descubrir que allí las reglas que nos protegían ya no significan absolutamente nada, es muy folk horror. Las sirenas representan un miedo totalmente distinto. Hoy solemos imaginarlas como hermosas mujeres con cola de pez, pero en el arte griego aparecían habitualmente como criaturas híbridas, con cuerpo de ave y cabeza de mujer. Su peligro no residía en perseguir físicamente a los navegantes, sino en conseguir que fueran ellos mismos quienes abandonaran el rumbo y se acercaran a la muerte. En algunas representaciones antiguas aparecen rodeadas por los restos de quienes sucumbieron a su canto. Ven aquí, ilustre Odiseo, gloria de los aqueos. Detén tu nave para escuchar nuestra voz. Nunca pasó nadie de largo sin deleitarse con este canto. Fijaos en que no prometen riquezas, prometen conocimiento. En la Odisea aseguran conocer todo lo ocurrido en Troya y cuanto sucede sobre la Tierra. Odiseo desea escucharlas porque quiere acceder a ese saber, aunque hacerlo pueda destruirlo. Por eso ordena a sus hombres que se tapen los oídos y que lo aten al mástil sin liberarlo, por mucho que él mismo se lo suplique. Aquí el peligro no está solamente fuera, también está dentro de Odiseo. Él sabe que el canto puede matarlo, y aún así necesita escucharlo. Las sirenas encarnan así una de las ideas más poderosas del terror, que no siempre huimos del abismo. A veces nos acercamos voluntariamente, a veces la curiosidad es más fuerte que el instinto de supervivencia, la curiosidad mató al gato, como se dice. A veces necesitamos que alguien nos ate metafóricamente al mástil para impedirnos hacer aquello que más deseamos. Finalmente, en este recorrido de monstruos tenemos a la Esfinge, una criatura híbrida que se instala ante la ciudad de Tebas y somete a quienes intentan cruzar a una prueba muy sencilla de formular y terrible de responder. Quien resuelve su enigma puede seguir adelante. Quien fracasa muere y es devorado. Algunas versiones vinculan su presencia con la devastación de la ciudad, la sequía y el hambre, hasta que Edipo consigue responder correctamente. La Esfinge convierte el conocimiento en una cuestión de vida o muerte. No basta con ser fuerte, no basta con empuñar una espada y es necesario comprender. Y eso introduce un miedo muy distinto al de la criatura que nos persigue. El miedo a que exista una respuesta, pero que nosotros no seamos capaces de encontrarla.
Lo verdaderamente inquietante del enigma de la esfinge es que la respuesta es el propio ser humano. La criatura que camina primero sobre 4 extremidades, después sobre 2 y finalmente sobre 3 es el hombre durante las distintas etapas de su vida. Edipo vence porque sabe responder qué es el ser humano, pero toda su tragedia posterior demostrará que es incapaz de saber quién es él mismo, y quizás por eso la esfinge funciona tan bien como antesala de su historia. El hombre que resuelve el mayor enigma de Tebas no consigue reconocer la verdad que tiene delante, porque el conocimiento puede llegar a salvarnos de un monstruo, pero no siempre puede salvarnos de nosotros mismos. No llaméis feliz a ningún hombre antes de que haya llegado al final de su vida. Sófocles. Edipo Rey. Medusa, el Minotauro, Polifemo, las sirenas y la esfinge todas son criaturas completamente diferentes. Una paraliza con la mirada, otra espera en el centro de un laberinto, una tercera devora a quienes deberían ser sus huéspedes, otras nos convencen para que caminemos voluntariamente hacia la muerte, y la última nos obliga a demostrar que comprendemos nuestra propia naturaleza. Pero todas convierten una inquietud humana en algo que puede verse, narrarse y recordar. El miedo al cuerpo, el miedo a lo que escondemos, el miedo a perder las normas que nos protegen, el miedo a nuestros propios deseos, el miedo a no comprender. Y todavía podríamos hablar de la hidra, cuyo peligro se multiplica cada vez que intentamos destruirla, de la quimera, compuesta por fragmentos de animales incompatibles, de los centauros suspendidos entre la razón humana y el impulso animal, de las grallas que comparten entre ellas un único ojo y un único diente, o de todas las criaturas que Heracles tuvo que derrotar para completar sus trabajos. Pero creo que cada una de ellas merece mucho más tiempo del que podemos dedicarle en el vídeo de hoy, porque la mitología griega no construyó un único rostro para el miedo, construyó cientos, y algunos no esperaban en una cueva, en una isla o en el interior de un laberinto, esperaban después de la muerte. Hasta ahora hemos hablado de monstruos que podían encontrarse durante la vida, pero en la mitología griega existía un lugar del que nadie escapaba, el Hades. Y aquí merece la pena hacer una aclaración porque solemos imaginarlo como el infierno cristiano, pero no es exactamente eso. Hades era tanto el dios como el reino de los muertos, y la mayoría de las almas no iban allí para ser torturadas eternamente. Simplemente era el destino inevitable de todo ser humano, un mundo oscuro, silencioso y separado para siempre del de los vivos. Y sinceramente esa idea ya me resulta bastante inquietante, porque el verdadero terror no consistía únicamente en morir, consistía en seguir existiendo como una sombra, privado de todo aquello que había dado sentido a tu vida. Para llegar hasta allí había que cruzar el reino de los muertos guiados por Caronte, el barquero que transportaba las almas a través de las aguas del inframundo. De ahí nace la costumbre griega de enterrar a los difuntos con una moneda, para que pudieran pagar su último viaje. Los ríos que atravesaban aquel mundo tampoco eran casuales, la Estigia, el Aqueronte, el Cócito, cada uno de ellos representaba miedos distintos como el odio, el dolor, el llanto o el olvido. Era una geografía construida a partir de los propios miedos humanos. Sin embargo, sí existía un lugar reservado para quienes habían desafiado gravemente el orden divino, el Tártaro. Y allí es donde encontramos algunos de los castigos más influyentes de toda la cultura occidental. Tántalo contempla eternamente el agua y los frutos que nunca puede alcanzar, con una sed y un hambre infinita. Ixión gira para siempre atado a una rueda ardiente. Sísifo empuja una roca hasta la cima de una montaña sabiendo que volverá a caer una y otra vez. Fijaos en un detalle, y es que ninguno de los castigos se basa únicamente en el dolor infligido. Sobre todo consisten en convertir el tiempo en una prisión, en repetir una misma acción para siempre, en alimentar la esperanza solo para destruirla una y otra vez. Y creo que pocas ideas nos pueden resultar tan terroríficas como esa, porque una muerte puede terminar, pero una eternidad no. Porque como dice Aquiles cuando Odiseo se lo encuentra en el inframundo, preferiría servir como jornalero a un hombre pobre antes que reinar sobre todos los muertos. Todo este imaginario del inframundo acabaría influyendo enormemente en la manera en que Occidente imaginó el más allá. No es correcto decir que el infierno cristiano sea una copia del Hades, porque intervienen otras muchas tradiciones religiosas, pero sí heredó buena parte de su lenguaje visual y simbólico. Basta pensar en Dante y en cómo muchas figuras de la mitología griega reaparecen siglos después en la Divina Comedia, y quizás eso sea lo más fascinante de todo esto. 3000 años después seguimos imaginando la muerte utilizando muchas de las imágenes que los griegos inventaron. Podríamos detenernos muchísimo más aquí, hablar de los distintos ríos del inframundo, de sus jueces, de los campos elíseos, de Perséfone, de Orfeo, de cómo fue transformándose la idea del más allá dentro de la propia cultura griega,
De hecho, mientras preparaba este vídeo me he dado cuenta de que el Hades merece en sí mismo un capítulo completo. Así que si veo que este vídeo tiene buena acogida y que os interesa el tema, descenderemos al inframundo con mucha más calma. Pero si había algo más aterrador que el propio reino de los muertos, era aquello que gobernaba a los hombres mientras seguían vivos: los dioses. Madre mía, qué calor. Es que no me pongo el ventilador porque no se cuele en el sonido y la verdad que me estoy asando como un pollo, literalmente. Pero bueno, ya que hasta ahora hemos hablado de monstruos, de este más allá, pero creo que el verdadero miedo de la mitología griega no estaba en ellos. Estaba mucho más arriba, en los dioses. Porque al fin y al cabo un monstruo podía morir. Perseo derrotó a Medusa, por ejemplo. Teseo venció al Minotauro, Heracles derrotó a la Hidra. Pero ¿quién mata a Zeus? ¿Quién? Y no vale decir Kratos, que ya os estoy viendo. ¿Quién puede discutir una decisión de las Moiras? ¿Quién convence al tiempo para que deje de avanzar? Los dioses griegos no son únicamente personajes con poderes extraordinarios. Representan fuerzas del universo completamente ajenas a la voluntad y al control humano. Y creo que en este concepto podemos encontrar algo muy cercano a lo que entendemos hoy como terror cósmico. No porque fueran monstruos tentaculares como los de Lovecraft, sino porque recordaban al ser humano cuál era su lugar dentro del cosmos, uno absolutamente insignificante. Tomemos como ejemplo a Cronos, uno de los titanes. Solemos recordarlo por devorar a sus propios hijos para impedir que uno de ellos lo destrone. Con el paso de los siglos su figura acabaría asociándose también al propio paso del tiempo, en parte por su identificación con Cronos, la personificación del tiempo en la tradición griega posterior, y esa imagen de un padre devorando a sus hijos terminaría convirtiéndose en una poderosa metáfora de algo que sigue resultando muy inquietante, y es que el tiempo acaba devorándonos a todos. No podemos detenerlo, no podemos negociar con él porque siempre va a seguir avanzando. Muchísimo antes de que la literatura de terror convirtiera la inevitabilidad del paso del tiempo en una fuente de angustia, la tradición clásica ya había encontrado una imagen capaz de representar esa misma idea. Y luego está Dionisio, probablemente uno de los dioses más fascinantes de todo el panteón, porque solemos relacionarlo únicamente con el vino y la fiesta, pero Dionisio también representa un miedo muy importante, que es la pérdida de control, la desaparición de la identidad individual dentro del grupo, el éxtasis, la locura, la violencia ritual. En las vacantes de Eurípides vemos como quienes se resisten a su culto terminan siendo arrastrados a un estado de delirio colectivo que culmina en una escena de violencia difícil de olvidar. Penteo es despedazado por las propias Ménades, entre ellas su madre, incapaz siquiera de reconocer a su hijo durante el frenesí. Me parece increíble pensar que hace más de 2000 años ya existiera un dios que encarnara un miedo tan contemporáneo como perder completamente la noción de quién eres. Y después encontramos a Pan, el dios más odiado por los celíacos. Su aspecto, mitad hombre, mitad cabra, fue reinterpretado durante siglos hasta convertirse en una de las principales influencias visuales del diablo cristiano. Pero lo realmente interesante no es solo su apariencia, es que de su propio nombre procede una palabra que seguimos usando mucho a día de hoy y muy relacionada con el género: pánico. Según el mito, Pan podía provocar un terror irracional y repentino en quienes atravesaban bosques, montañas o lugares apartados. Un miedo sin causa aparente que llevaba a huir sin saber exactamente de qué. De ahí deriva el término griego pánikon, origen de nuestra palabra pánico. Y decidme si eso no parece el argumento perfecto para una película de folk horror. De hecho, uno de los relatos fundacionales de lo que entendemos hoy como folk horror se llama el gran dios Pan. Es el bosque, la presencia antigua, el miedo imposible de explicar y una naturaleza que deja de ser refugio para convertirse en amenaza. Y por último, quiero detenerme un momento en una de mis deidades favoritas de todas las mitologías, la diosa Hécate. Y no voy a profundizar demasiado en ella porque creo que se merece un vídeo entero junto con las demás hechiceras de la mitología griega, que hay muchísimas y muy interesantes, sino porque Hécate resume muy bien todo lo que hemos estado hablando. Hécate no nació como una diosa exclusivamente oscura. En los textos más antiguos era una divinidad poderosa asociada a la protección y a distintos ámbitos del mundo. Con el paso del tiempo su figura fue transformándose hasta quedar vinculada a la magia, la brujería, los fantasmas, la noche y sobre todo a los lugares de transición, las encrucijadas, las puertas y los límites entre un mundo y otro. Y eso me parece interesantísimo, porque creo que el terror siempre ha tenido una atracción especial por esos lugares en los que dos realidades se tocan. La puerta que no debería abrirse,
el bosque que separa la aldea de lo desconocido, la casa abandonada, el cruce de caminos, el umbral. Hécate gobierna precisamente todos esos espacios. No es casualidad que siglos después acabara convirtiéndose en una de las grandes figuras de la brujería occidental. Y creo que esa es la gran diferencia entre los dioses y los monstruos. Los monstruos representan un miedo en concreto, y los dioses representan la imposibilidad de controlar el universo. Como ya hemos dicho, no podemos negociar con el tiempo, no podemos impedir la muerte y no podemos evitar que la naturaleza desate una tormenta. Tampoco escapar de nuestro destino. Quizás por eso la mitología griega sigue resultando tan poderosa, porque sus dioses no se han limitado nunca a ser simples personajes. Fueron la manera que tuvo una gran civilización de mirar todo aquello que se escapaba de su comprensión, y 3000 años después creo que nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. Hay otro elemento de la mitología griega que me parece especialmente interesante desde la perspectiva del terror. Los oráculos. Lugares como el de Delfos representaban la posibilidad de asomarse al futuro y conocer la voluntad de los dioses, pero casi nunca ofrecían respuestas claras. Sus profecías eran ambiguas, simbólicas y en muchas ocasiones solo podían comprenderse cuando ya era demasiado tarde. Creo que de alguna manera los oráculos son precursores de una figura que sigue muy vigente dentro del género, la del vidente o la medium que conoce una verdad que el resto de personajes todavía es incapaz de comprender, porque al igual que ocurre en tantas historias de terror, el verdadero problema no siempre es desconocer el futuro, sino saber que algo terrible va a ocurrir y no poder evitarlo. En el templo de Apolo estaba inscrita una frase que ha llegado hasta hoy: conócete a ti mismo. Después de recorrer todos estos mitos, creo que la conclusión más interesante no es que la mitología griega inventara todos los monstruos del terror, porque no lo hizo. El vampiro, por ejemplo, no nace aquí. Tampoco el hombre lobo tal y como lo conocemos, aunque tengamos el mito del rey Licaón, del que ya hablamos en el vídeo del hombre lobo. Ni tampoco el fantasma o los espíritus tal y como se entienden a día de hoy. Pero sí que ocurre algo mucho más importante, y es que la mitología griega estableció una forma de contar el miedo. Creo que ahí está la verdadera herencia que llega hasta nuestros días. A lo largo de este vídeo hemos visto varios monstruos que representan aquello a lo que la sociedad teme. Hemos visto dioses utilizados para explicar fenómenos que escapaban el entendimiento humano. Hemos visto castigos eternos que enseñaban qué ocurría cuando alguien rompía las normas de su comunidad. Y hemos visto cómo el miedo podía convertirse en una historia capaz de sobrevivir durante miles de años. En realidad eso es exactamente lo que sigue haciendo el terror. Hoy ya no necesitamos inventar un Poseidón, un Zeus para explicar una tormenta en el mar, pero eso no significa que hayamos dejado de crear monstruos. Solo reafirman una idea que llevo defendiendo desde que creé este canal, y es que han cambiado nuestros monstruos. Antes podían representar el miedo a la naturaleza, ahora representan el miedo a la tecnología. Antes hablaban de dioses, hoy hablan de inteligencias artificiales, pandemias, sectas, asesinos o traumas. Pero el mecanismo sigue siendo exactamente el mismo. Seguimos transformando aquello que nos aterra en relato. Y quizás por eso historias tan antiguas nos sigan resultando familiares. Los mitos nunca han permanecido inmóviles. Cada generación vuelve a ellos para hacerles nuevas preguntas. La medusa que aparece en una película actual no significa exactamente lo mismo que para un ateniense del siglo V a.C. La figura de Hécate ha sido reinterpretada una y otra vez por la literatura, el folclore y la brujería moderna. El descenso al inframundo ha inspirado obras tan distintas como la Divina Comedia, videojuegos como Hades o innumerables relatos sobre el viaje al mundo de los muertos. No seguimos contando estos mitos porque pertenezcan al pasado, seguimos contándolos porque siguen funcionando, porque continúan hablando de nosotros, y creo que esa es una de las grandes lecciones que podemos extraer de la mitología griega. No nos enseña cómo eran los monstruos, nos enseña cómo eran las personas que los imaginaron, qué les preocupaba, qué respetaban, qué castigaban, qué deseaban y sobre todo qué era aquello que les quitaba el sueño, porque al final ese siempre ha sido el objetivo de Cartografía del Miedo, no entender únicamente a los monstruos sino comprender por qué necesitamos crearlos. Cuando era pequeño nunca hubiese imaginado hacer un vídeo como este, hablando de mitología pero relacionándola con el terror. Simplemente siempre me ha encantado la mitología griega.
Recuerdo leer Percy Jackson de adolescente con el móvil al lado para ir buscando quién era cada dios, cada monstruo y cada héroe que aparecía entre sus páginas. Una búsqueda me llevaba a otra y terminé descubriendo un universo que me atrapó por completo. Después llegaron las tragedias griegas, el cine, los videojuegos, aquí tengo que pararme a alabar God of War, y esa sensación de que quedaba siempre un mito más por descubrir, que la sigo teniendo a día de hoy porque te sigues encontrando muchas cosas y por más que profundices en la mitología griega, no vas a poder abarcarla toda. Con los años acabó apareciendo esa otra pasión que ha terminado por marcar mi vida, el terror. Y creo que nunca había relacionado ambas cosas de una forma tan clara como después de ver La Odisea de Nolan. Fue precisamente esa película la que me hizo preguntarme por qué tantas de sus escenas me resultaban tan familiares desde la perspectiva del terror. Y me encontré con una respuesta mucho más sencilla de lo que parecía, y es que el miedo siempre había estado ahí, formaba parte de estas historias. Solo que yo nunca lo había mirado desde ese lugar. Al final este vídeo no trata únicamente sobre la mitología griega, trata sobre algo que siempre me interesa mucho explorar desde Cartografía del Miedo. Entender de dónde nacen nuestros monstruos, qué dicen sobre los que los imaginamos, y por qué miles de años después seguimos necesitando contar historias para enfrentarnos a aquello que nos asusta. Y si hay algo que me ha dejado muy claro este vídeo es que apenas hemos arañado la superficie. No hemos hablado en profundidad de Hécate, de Circe, de Perséfone, de las Erinias, de los oráculos, del Hades o de tantos otros mitos que merecen su propio espacio. Así que si os ha gustado este vídeo me encantaría seguir explorando juntos las raíces del miedo en futuras entregas, porque Grecia es solo el principio. Después podremos viajar a Egipto, al Japón tradicional, a las civilizaciones mesoamericanas, al folclore celta, a las culturas aborígenes de Oceanía, a la tradición cristiana, y descubrir que todas ellas utilizaron monstruos y leyendas para intentar responder a las mismas preguntas. Las preguntas que seguimos haciéndonos una y otra vez a día de hoy. Si os ha gustado este vídeo podéis apoyarlo dejando un like y suscribiéndose al canal para no perderos los próximos episodios de Cartografía del Miedo. Y me gustaría terminar con una pregunta. Después de todo lo que hemos visto, ¿cuál os parece el mito griego más cruel, más perturbador o más terrorífico? Os leo en comentarios.